finales del 18 a primera mitad del 19 en Europa, ¿no? Para entender por qué Marx plantea eso, cuáles son las condiciones del trabajador, cuáles son las condiciones de industrialización que llevan a Marx y a Engels a pensar en estas cosas, ¿no? Va a ser como les digo, una plática sobre las revoluciones del Atlántico, las revoluciones del 48, la primavera de las naciones, y cuáles son las cosas cuáles son las circunstancias en las que se dan y en las que casan o se logran los objetivos de la revolución, los objetivos que buscaba la gente, ¿no? Y las masas, siempre teniendo una idea, ¿no? Que el hilo conductor de esta plática va a ser la clase obrera y la identidad de clase, que se empieza a dar ya en estas épocas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo plantea, ¿no? Marx empieza a hablar de eso. Entonces, creo que eso sería el planteamiento de la plática y el hilo conductor, siempre pensando en las clases obreras, ¿no? Cómo se van formando. Déjenme aquí nomás que no me entiendo mucho a esta cosa y díganme si va cambiando de diapositiva. Ya cambió. Ok, voy a apagar la cámara porque... Perfecto. Espérenme, soy medio pendejo por esto. Ya, entonces, el manifiesto comunista, pues, se publica en febrero del 48. ¿Cuáles las circunstancias que estaban pasando en Europa en el 48? En febrero del 48 específicamente, no sé si alguien pudiera comentar qué saben de Europa o qué pasaba en estos tiempos. Si no, le sigo. Yo. Órale, Carlitos. No, pues trabajaba mucho la gente, ¿no? Tengo entendido que era cuando estaban las fábricas, pues, y que sale así como en las películas, que todos sudados adentro del carbón y que trabajaban los niños y así. Ajá, no, había una industrialización, se estaba dando la industrialización, sobre todo en países, Inglaterra lo comienza a finales del 18, mitades, finales del 18, Europa empieza a industrializarse también para principios del 20. Había las primeras líneas ferroviarias, por ejemplo, ¿no? Se dan en Prusia, en Inglaterra y en el norte de Francia. Bélgica también se empieza a industrializar. La movilización de la gente de la zona rural a las zonas urbanas se empieza a dar, ¿no? Sobre todo, como decíamos, en Inglaterra. Pero también en otros pueblos, como por ejemplo en Alemania, que estaba separado en muchos paísitos, también se empiezan a crear nuevas circunstancias de vida, socialización y entenderlo, ¿no? Entender por qué está pasando esto. O sea, ¿a qué me refiero a entender? ¿Qué es lo que plantea, man, ¿no? ¿Por qué rayos hay estas nuevas formas de explotación? Pero hay Espérenme. Entonces, Marx nace en 1818 en Trier, en lo que es ahora el este de Alemania, que antes era un pedazo del reino de Prusia. Y muere en el 83 en Londres, en el Reino Unido. Engels también nace en lo que es ahora el este de Alemania, no, perdón, el oeste, ambos son el oeste. En el oeste de Alemania, que también era parte del reino de Prusia, un pedazo de Prusia que después de la guerra napoleónica se lo comen, ¿no? Pero, miren, en 1818 nace Marx. ¿Qué estaba pasando en el mundo en 1818? En el mundo. O principios de las primeras 2 décadas del 19. La Primera Guerra Mundial. No, eso ya sean años después. Sí, 6 años después eso. No me escucho, ¿verdad? En México, ¿qué está pasando, por ejemplo? Ramón ahí. Monchi, tú habla, hombre, Monchi. Dale, Monchis, tú dale. Pues, no, por la lucha de la independencia en lo que es Latinoamérica. Exacto. Y previamente las colonias de los gringos. Exacto, ¿no? Hay procesos revolucionarios que están abarcando ambos lados del Atlántico. Los que se le conocen ahora como las revoluciones atlánticas, que vienen de 1765 hasta 1863. Empiezan en 1765, como bien dijo Monchis, con la Revolución Gringa, ¿no? Las 13 colonias,
que buscan una independencia. Después, a los años, pasa la Revolución Francesa, luego la Revolución Haitiana, y luego las latinoamericanas, y terminan este periodo en más y menos de revoluciones atlánticas con la llamada Revolución de Julio. Pero ahorita vamos a ver las peculiaridades de cada una, ¿no? Dicen los historiadores que la revolución del Atlántico se pueden englobar en estas tres grandes, ¿no? La revolución haitiana, la francesa y las 13 colonias. Oh, okay. Y plantean que hay o sea, que viendo de izquierda a derecha, la más izquierdista y la más revolucionaria, por así decirlo, es la haitiana, ¿no? La que sí plantea un nuevo régimen y lo logra. Después es la francesa, que empieza con un planteamiento interesante también de derrocar al viejo régimen, plantear uno nuevo, y la de derecha totalmente es obviamente la gringa, ¿no? ¿Por qué? Porque no plantea derrocar un régimen y es totalmente controlada por las élites, ¿no? No hay una movilización de clases bajas en las 13 colonias. ¿Por qué? Porque no dejan entrar a los indígenas, no dejan entrar a los negros, y los que lograban o sea, lo que pedían era mantener el régimen que tenían de esclavitud y de control sobre las clases bajas, pero cambiando de los que controlaban, que eran los colonos, dejar a un lado la corona y que fueran los colonos, ¿no? La Revolución Francesa sí lo plantea, ¿no? Empieza como un movimiento de masas en el 1689, con grandes problemas de problemas económicos. No tenían para comer, había mucha pobreza, y el levantamiento que se da es por eso, ¿no? Por la gran recesión en la que estaba Francia y la ineptitud de los gobernantes para hacer frente a esto y mantenerse sus propios privilegios. Cuando se da el levantamiento cuando juran en la cancha de tenis, que quitan al rey y dice, bueno, nosotros ahora vamos a mandar, no lo quitan, ¿no? Pero le quitan el poder de manejar. Es una clase ilustrada, liberal, pero aún así las clases bajas no se ven representadas, ¿no? A diferencia de la revolución haitiana, que sí son las clases bajas los que están haciendo la revolución y los que están haciendo el levantamiento. Ahorita nos vamos a ir a las otras dos, pero quería ver cuáles son los conocimientos que tienen sobre estas tres revoluciones. Yo sé que Carlos va a hablar sobre la haitiana, pero sobre la gringa, alguien que tenga, y en este sentido, ¿no? Que es una revolución no contestataria, sino por un régimen, para seguir un régimen de opresión. No sé, por ejemplo, ¿quién era Washington, no? ¿Quién era Washington? No, pues tenía esclavos. No me escucho, ¿verdad? No sé. Sí, te escucho, Diego. Es que, bueno, quisiera comentarlo, pero ahorita tengo problemas que trato de grabar la sesión con un programa, entonces sí, creo que había muchas contradicciones, ¿no? Como tú dijiste, en Estados Unidos había, pues, bueno, que se querían separar, ¿no? Eran prosclavistas, o sea, como tú dijiste, no se querían cambiar el régimen. Washington, la verdad no conozco muy bien su historia. Hay cosas que me acuerdo de los Simpsons nomás por Washington. Pero algo que quería comentar desde antes es cómo nos enseñan desde la escuela occidental de que las luchas, o sea, las luchas de las revoluciones más izquierdosas supuestamente son entre la francesa y la norteamericana, ¿no? Y la haitiana la tienen como que aparte, o sea, como si no existiera. A mí me mucho más la atención eso, ¿no? Pero bueno. Claro, Sí, ahorita vamos a sí. ver por qué se oculta la haitiana y Ajá. se engrandece a revoluciones como la gringa, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, una de las cosas que le pedían los ingleses a sus súbditos, a las colonias, era que no se expandieran más allá de los montes Apalaches. Si ustedes buscan los montes Apalaches, es una cordillera que está ahí, que separa las 13 colonias de Ohio y todos estos Sí. estados, ¿no? Y le decían, no se expandan más allá porque son territorios indígenas y nosotros no queremos problemas, ya tenemos alianzas y no queremos tanto desastre, ¿no? Uh-huh. Y la mentalidad de los colonos de dinero eran expandirse, ¿no? Agarrar tierras
y van en contra de las colonias, ¿no? Después de la guerra de los 7 años de las guerras indígenas, como lo conocen ellos, se empiezan a expandir en 1750, 1740, se empiezan a expandir y a ignorar completamente lo que decía la corona y empezar a pelearse con los indígenas que estaban por esta zona. ¿Por qué? Con un objetivo de expandir, de tener tierras, pero ir controlando, ¿no? Que la élite nunca se pone en cuestión quién es la élite, ¿no? Estos grandes terratenientes, si ustedes se fijan en los que firman la Declaración de Independencia, todos son terratenientes y todos tienen esclavos excepto dos. ¿Cómo se llama este que tiene una serie en HBO? John Adams. Ese John Adams. Y otro ahorita que se me está yendo el nombre, 2 nomás de todos los firmantes no eran esclavistas, la mayoría también eran de estados del sur, ¿no? Del sur, pensando Virginia como sur. Entonces, realmente Estados Unidos no llega a ser desafiante, ni plantea algo contestatario, ¿no? Nosotros nos queremos manejar, aquí ni chicharrones truenan nomás, ¿no? Todo lo demás que se mantenga en la misma forma. Sí hay, ¿no? Jefferson plantea otras cosas, pero también muy extrañas, ¿no? Jefferson tenía esta idea de todo el mundo tiene que tener tierra y la industrialización es mala. Pero la tierra de quién, ¿no? La tierra de los indígenas también. No hay algo que vaya y rompa el régimen en el que las 13 colonias estaban, ¿no? También hay que entender que las 13 colonias no eran un solo como un solo pensamiento, sino cada colonia tenía sus propias formas de controlarse, de organizarse, de entender la vida pública, entender la vida social. Por ejemplo, en el norte, por Vermont, por ahí eran mucho más democráticos que en el sur, en Georgia, en las Carolinas, ¿no? Aún así, en conjunto, la revolución americana o la guerra de independencia de las 13 colonias no es para nada contestataria, sino al contrario, quiere implementar un régimen que ya existía, dejando de lado a la gente oprimida, ¿no? Que eran los indígenas, los negros y los pobres, porque tampoco se plantea algo diferente para los pobres, ¿no? Y había una industrialización naciente en Estados Unidos, sí había en Filadelfia, en Nueva York, se estaba empezando a crecer, pero no se plantea nada distinto. La Revolución Francesa, ¿alguien sabe qué es de la Revolución Francesa? ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? ¿Qué saben de la Revolución Francesa? ¿Carlos? ¿O alguien que... A ver, Monchis. Manny, ¿qué onda? Monchis, alguien, porfa. No, pues la Revolución Francesa es la Revolución burguesa por excelencia. Es cuando ya se empezó a plantear ahí sí un cambio, como dices. O sea, todo empezó con una pequeña burguesía ilustrada, pues que iba creciendo. Y ahora sí, como dicen que por el labor más débiles, los reyes en ese tiempo eran como de lo más decadente, era como que exhibió lo peor, pues. Entonces hizo ese. Aparte de las crisis, aparte de todo lo que venía pasando. Entonces fue la crisis, unos reyes que vivían en la opulencia, en el Versalles, que ni siquiera creo que está a la orilla de Francia, donde mal no recuerdo, y se dio todo el caldo de cultivo para que explotara eso. Y había diferentes grupos, los enciclopedistas, y está como más organizado, pues, pero es como la revolución burguesa. Como la primera revolución burguesa. Claro, ¿no? Es una revolución que está metida en esto de ilustración, no sé, un poco como la gringa, pero esta con más, ¿no? Con más exponentes de la ilustración. Pero esta sí proponía un cambio, ¿no? Porque tal vez así que ejecutaron a todos los monarcas y... O sea, Exacto. digo, no necesario. Sí proponía un cambio de modelo a monárquico a uno más capitalista, ¿no? Para empezar, planteó y tumbó el viejo régimen, ¿no? El feudalismo aquí se acaba ya con la Revolución Francesa. Plantea también que el soberano es el pueblo, que ya no es una nación que sigue a un rey, sino es una nación de ciudadanos. O sea, imagínense, ¿no? El que controlaba el país y era por designio del rey, y ahora es el ni madre. Nosotros, la gente, es los que controlamos. En ese nosotros, la gente, está medio raro, ¿no? Porque vean quién votaba.
la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, ¿no? También es una cosa que plantean cosas revolucionarias. La misma forma de entender la vida la cambia, ¿no? La ropa, no sé si han escuchado los sanculotes, que eran los que, como que del movimiento revolucionario, los más pobres, y les decían sanculotes porque los culotes eran los pantalones, ¿no? No usaban estos como shortcitos, como... Creo que sin como calzones, ¿no? ¿no? Calzón, culotes. Sí, calzón. Esa sí. verga. Le culot, entonces sí, sin calzones, y yo creo que te es más despectivo. Sí, no, por eso, ¿no? Porque usaban los pantalones. Sí. Usaban pantalones largos, no estos, Ajá. vean, los que usaban eran chiquitos, eran como brincacharcos antes. Y hasta cambia la forma de vestirse la Revolución Francesa, cambia la forma de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, nomás para que vean los cambios revolucionarios que hizo, no había numeración de las casas. Las calles no tenían nombres a los pueblos a los que se van. Manuel Valencia, no sé, tú que andas allá, no sé si has visto las calles viejas que se llaman sobre el pueblo a donde va dirigido. No tiene un nombre así como, no todas, ¿no? Pero hay unas que es como Uresca, ¿no? Porque te lleva a Ures. No había nombres de calles. Entonces, hay un cambio total que es para tratar de que el Estado tenga más control sobre la gente y centralizar. Como les decía, los números de las calles se hacen en Francia, los nombres de las calles se hacen en Francia, el derecho francés también, Rábano no puede, yo creo que hablar un poco de eso, también como el derecho francés de la Revolución llega a cambiar las cosas. No sé si quieras decir algo, Raúl. Parece que no. No, sí estoy escuchando, pero bueno, es que ellos basaron mucho en estos principios de igualdad, fraternidad. Empieza el desarrollo de la propiedad privada sobre esta propiedad monárquica, desaparece. Entonces sí, como que ellos plantearon esas bases, ¿no? De lo que es el derecho civil moderno. Exacto, ¿no? Esto es plantear lo de la propiedad privada, ¿no? Eso es importante. La religión también la tumban, pues, ¿no? Los revolucionarios, más ya cuando andan a por Italia, era famoso que llegaba y quemaba bueno, no tanto, es como que leyenda negra, pero sí uno otra quema a iglesias o monasterios, saqueaban más que todo, ¿no? No lo quemaban, pero también empiezan a hacer unos cambios. ¿Por qué le dicen centralista entonces si planteó cosas tan importantes? No sé, ¿por qué le dirán, no, es que era... el Monchi va por un lado, con eso lo burgués, va. Pero ¿por qué creen que porque al final de cuentas sí cuajaron, ¿no? La mayoría de estos cambios, excepto lo de la religión, los otros sí cuajaron. No. Porque da para atrás, pues. La Revolución Francesa, en su periodo, que le dicen el periodo del terror, que empieza a avanzar y meterse a intereses que eran de los burgueses ya, ¿no? Las clases bajas empiezan a como que meterse más en el control de las políticas, y cuando se hace el terror, que ahorita se me está yendo, no me acuerdo si es Robespierre. ¿Terror? Sí. Sí, Robespierre, ¿no? Robespierre decían que el incorruptible, le decían. Entonces empieza a tratar de checar los problemas de corrupción que tenía, y casi todo el directorio, que era el que controlaba a la República, estaban metidos en corrupción. Pues entonces Robespierre se empieza a meter en cosas que no debía, y le hacen la leyenda negra de que sí mató, ¿no? Todos los procesos revolucionarios llevan muerte, ¿no? Pero no hizo el desastre que dicen que hizo, pues, ¿no? Los ingleses y la burguesía es la que plantea esta leyenda negra de que hizo un matazón y que se acabó media Francia. No realmente, ¿no? Lo que pasa es que Robespierre se mete en estas cosas. La situación de la República Francesa ya no estaba en tantos problemas, porque cuando se hace la República y dicen, vamos a chingarnos el rey, ¿no? Los demás reinos se enojan y empiezan a invadir la República para tratar de destruirla, y que esas ideas tan revolucionarias no se expandan para otras partes de Europa. Entonces, cuando
ya controlan los frentes y la revolución está más o menos establecida y dicen, ya, hay que quitarle lo radical a este movimiento. Y en esos procesos de destruir la radicalidad que tiene la revolución es cuando a Robespierre se lo echan, ¿no? Otro de los cambios también que se entiende de la revolución y que me acabo de acordar por estos periodos de inestabilidad que tienen los primeros años de la revolución, es la idea del ciudadano, ¿no? Antes, hasta las formas de entender el ejército de los cambios de la Revolución Francesa. Antes los ejércitos eran por mercenarios o eran levas, ¿no? Gente obligada a ir a pelear. El primer gran movimiento de leva en masas, o sea, de que la gente vaya y se enliste, es en Francia, ¿no? Y es donde se hace un ejército ciudadano que es capaz de hacer otras cosas que no cualquier ejército podía. Entonces, la Revolución Francesa sí es muy radical, pero el extremo ser radical se le va quitando y sobre todo el de Napoleón le quita ese impacto radical y regresa a las viejas prácticas, no todas, ¿no? Porque obviamente la revolución sigue, pero sí regresa a ciertas prácticas monárquicas, ¿no? Que del viejo régimen. Tanto sigue la revolución eso, que cuando Napoleón se va expandiendo por otras partes de Europa, la revolución se va implementando en estas partes, ¿no? En Italia, en el este de Alemania, llegaban los franceses y ponían un árbol, búsquenlo en internet, y se llama el árbol de la libertad, y lo lo pegaban ahí en las plazas centrales, y era como, llegaron los diferentes, los revolucionarios. Ya con Napoleón cambia poco, pero las ideas se quedan, y se quedan ahí abajo, ¿no? Porque piensen, ¿no? La gente que estaba abajo, que nunca pensó que iba a llegar a tener nada, ahora sí podía decir, estoy al mismo nivel que el del rey, pues. Entonces son ideas muy impactantes que no se borran fácilmente, pues. Y la revolución haitiana, ¿por qué sí es la más extrema de todas, Carlos? Ok, sí, otro rollo, la revolución de Haití, la verdad fue un proceso grosso, fue porque principalmente es dirigida por esclavos negros. Entonces, a partir de la Revolución Francesa, como bien dices, pues se disputaban varios proyectos, ¿no? Y se pone por encima el proyecto burgués, por encima de, pues el otro más famoso era el de los comuneros que traían los jacobinos. Entonces, ese cisma hace que esta colonia de Haití, bueno, Haití ¿qué era, no? Era una colonia, de plantíos que pues, hacían principalmente azúcar y esas cosas que hacen en las Antillas, de esclavos negros, ¿no? Y había una comunidad mulata, hecha a la fuerza, ¿no? A partir de varios años de dominación. Entonces, Francia dominaba el comercio de esclavos, y en realidad la mayoría de los esclavos venían de África, porque no nacían mucho y no alcanzaban a vivir mucho por las condiciones tan lamentables que vivían. Entonces, a partir de las revueltas de la Revolución Francesa, empieza a haber revueltas de esclavos en Haití, pero no tenían como que un proyecto. Entonces surge este personaje que se llama Toussaint, que era un esclavo de hecho, pero curiosamente era de los pocos esclavos, si no es que el único, que no era maltratado, que fue tratado bien por sus dueños, y que leía, ¿no? Aprendía a leer y leía y hablaba muy bien el francés, ¿no? Entonces, pudo entender el clima político y cuestionó a todo, pues sí, a todos los negros esclavos con una sola idea, pues, ¿no? Entonces yo encuentro muchos paralelismos de él con Lenin, por ejemplo, ¿no? Porque, o sea, ellos de que la ilustración, la enciclopedia, pues no les decía mucho, ¿no? Pero todos estaban unidos por la idea de libertad, ¿no? Entonces entregaban la vida por la libertad. Ya no querían volver a la esclavitud, entonces fueron trabajando sobre ello, ¿no? Tampoco la idea de la República Francesa no les decía mucho. Entonces, en un tiempo estuvieron aliados con los españoles y con los ingleses, y luego se vuelven a aliar con los franceses. Entonces, a partir del proceso, se erigen como una república y ya pues declaran la libertad, porque sí estaba más atrasado, pues no estaba dentro de sus demandas de la Revolución Francesa la libertad para los esclavos de las colonias. ¿Por qué?
porque recibían mucho dinero, pues, de parte de las colonias, muchos recursos. Entonces, para cierta clase burguesa, pues no lo encontraban conveniente, ¿no? Al grado de decir que ni siquiera eran seres humanos. Sí había facciones más humanistas. Estaba la facción de los amigos del negro, que eran los que más abiertamente defendían en Francia a los esclavos, o bueno, la libertad de los esclavos, ¿no? Pero verdaderamente quienes hacen que se escuche la demanda y que se libere Haití es el movimiento, ¿no? Que se genera de ahí mismo por la libertad. Exacto, ¿no? Los burgueses o los liberales no estaban tan metidos, y de hecho ellos tratan de mandar representantes a la asamblea, ¿no? En Francia, y le dicen, ¿tú qué, no, pinche negro? Entonces, nunca esos sentidos de libertad, de equidad y fraternidad no lo llevan para el otro lado del Atlántico, y dicen, no, aquí entre los blanquitos, ¿no? Nunca se les deja la idea de que son colonia y van a producir el dinero. Entonces, por eso justamente la revolución haitiana es tan importante, ¿no? Porque plantea cosas que es... Manny, dale. Sí, no, con respecto a esto que está muy interesante de la revolución haitiana, creo que también demuestra una como gente que se está sintiendo con más derechos, ¿no? Con otras clases sociales. A mí me parece que un punto importante de esto es que también la Revolución Francesa, por poner un ejemplo, fue iniciado por las mujeres, y automáticamente después de que se hace el derecho del hombre y el ciudadano, se hace un otro manifiesto en ese momento de derecho del hombre y la mujer y el ciudadano. Entonces también me parece que es de resaltar que es una época de libertades, no solamente para personas de Francia o para personas de Haití, sino para las mujeres propiamente, ¿no? Que es de resaltar que en realidad la lucha de el problema por el pan, que es como empezó la chispa que prendió la pradera en Francia, fue una movilización de puras mujeres. Y eso me parece que demuestra que es una época de personas que están pidiendo libertades. Claro, ¿no? Las que van y marchan a Versalles y a tratar de sacar al rey son las mujeres. O sea, mujeres trabajadoras de los mercados que están emputadas y salen marchando, ¿no? Se van desde París hasta Versalles, y estos son los que casi lo linchan ahí al rey, ¿no? Llega un acuerdo Lafayette para que no pase nada, pero son mayoritariamente las mujeres. Monches. Una pregunta, ¿era como pescadoras o que trabajaban con las pescaderías, algo así? Me recuerdo que era con un cuchillo, que era como muy ruda, que dejamos el cuchillo y eran las que mandaban la vanguardia, ¿no? Esos, ¿no? Ajá, entonces son importantes, ¿no? Y vamos a ver que este rol que adquieren las mujeres en este inicial momento de la revolución lo mantienen para 1848, pero ahorita vamos a llegar a eso. La revolución haitiana, pues sí, ¿no? Cambia todas estas cosas, y dicen, pues nosotros podemos. Es más, Napoleón manda soldados todavía para tratar de aplacar, y no pueden, ¿no? La revolución haitiana, aparte de esto, es miedo para las clases acomodadas. En Cuba, por ejemplo, Cuba nunca se levanta, ¿no? Nunca trata de ser independiente, porque les tenían miedo a una revolución racial como las que hubo en Haití. Tenían miedo que los negros se levantaran y le dieran cuello a todos los blancos. Se hace un miedo general, tanto que los gringos, los ingleses y los franceses hacen todo lo posible para acabar esta revolución y este movimiento, para que no se haga costumbre, ¿no? Y pongan en jaque a sus mismos poderes. O sea, el miedo, y que los gringos todavía lo siguen teniendo, a la revolución racial empieza, cuaja, yo creo, en la revolución haitiana, porque ya había habido otros levantamientos de esclavos. Entonces,
Por eso es importante, ¿no? La revolución haitiana. Ahora, tenemos otras dos revoluciones. Ay, lo traté de cambiar en la misma pantalla. Las revoluciones latinoamericanas y la segunda revolución francesa, o la revolución de julio. Las revoluciones latinoamericanas casi todas fueron por liberales y por burgueses, ¿no? Si vemos la conformación de las repúblicas independientes, no hay un planteamiento de igualización de clases, de razas, no, para nada. Miguel Hidalgo y ¿cómo se llama el Polecate? Morelos, ¿no? Sí lo plantean y tratan de eliminar la esclavitud, pero no cuaja. ¿Quiénes son los que lo logran, no? Los blancos, ¿no? Los criollos blancos así a lo gringo. Por eso no se plantean como contestatarias o como revolucionarias la revolución latinoamericana, ¿no? Que implementan un mismo régimen, pero con otro tipo de blanco manejando, ¿no? Y eso es en todo Latinoamérica. Por ejemplo, en México no se quita la esclavitud hasta 1828, justamente cuando el que sale aquí en la foto es presidente, ¿no? Cuando Guerrero es presidente, y por justa razón, ¿no? Porque él viene de familias indígenas y negras de esclavitud. Y la esclavitud en Latinoamérica, pues tarda hasta 1840, 1850 para ser eliminada casi en todos lados. Y todavía en Brasil, pues es más tardía. Ahora, la segunda revolución francesa. ¿Qué pasa después que entra Napoleón? Como les decía, las ideas revolucionarias aún eran embanderadas por Napoleón, pero a Napoleón en 1815 creo que es la batalla de Waterloo, y es cuando ya no le quitan toda posibilidad de llegar a ser de seguir, ¿no? La revolución, y se establece un sistema que es el Concierto de Europa. ¿Alguien sabe qué es el Concierto de Europa? ¿O ha escuchado esa idea del Concierto de Europa? ¿Diego? No. Te la debo. Ajá. El Concierto de Europa, cuando logran erradicar a Napoleón, dicen los imperios, sobre todo Inglaterra, Rusia, Prusia y Austria, dicen, no, pues tuvimos como 20 años de agarrarnos a chingazos entre los europeos, pues hay que tratar de calmarla, ¿no? Hay que tratar de regresar a imponer el viejo régimen. ¿Y cómo tratan de, por ejemplo, déjenme cambiar de diapositiva. Se hace lo que es la Sagrada Alianza, ¿no? Que es una alianza entre Rusia, como les dije, Prusia, Inglaterra y Austria, que tratan de decir todas las ideas que tenía Napoleón y el viejo régimen hay que darle para atrás, y el nuevo régimen hay que darle para atrás y regresar a lo antiguo. Tanto que ponen un Borbón de regreso como rey de Francia, y se reparten los pedacitos, ¿no? Entre ellos, y todas las ideas y reinos que eran revolucionarios se acaban. Bueno, ya déjense de cosas, europeos, vamos a seguir nosotros controlando, los reyes, pero ya hay pensamientos distintos, ¿no? Ya están estas nuevas clases burguesas que dijimos, están los liberales y están las masas también, ¿no? Las clases bajas también movilizadas. Sobre todo el que organiza todo eso es ese tipo que está en medio, ese flaquillo de blanco, que es von Metternich. Es un tipo que organiza todo este sistema para tratar de controlar. Y siguió. No mucho, porque para 1930 hay un levantamiento en Francia, y que es esta, ¿no? La Revolución de Julio, la que les dije ahorita. Esta revolución yo creo que todos la conocen porque, bueno, todos los que han visto la película o han leído el libro, de los, ¿cómo se llama esta? Miserables. Los Miserables. Esa es la revolución, ¿no? Ok. Y logran tomar, ¿no? La mayoría de la gente que se organiza y que se mueve en 1930 son clases bajas y liberales, ¿no? Sí, hay un colapso económico en Francia, pero también hay un aspecto que se toma en cuenta en la movilización, que es el odio que le tenían los Borbones, y
las ganas y coraje que le tienen al viejo régimen. Es decir, no es posible que nosotros peleamos, nuestros papás pelearon por cambiar todo esto y llegan unos cabrones y nos los tumban. Entonces, en 1830 logran a quitar a Carlos X, que era el que impusieron la Metternich y sus amiguitos, y se establece, y ponen a al duque de Orleans, creo, que era un tipo que dijo que había peleado por la República y era buena ondita, ¿no? No quedó bien con todo, centro, yay. Pero revienta, ¿no? Y aquí es donde llegamos a lo que creo que es lo importante de esta plática, la clase trabajadora. Para 1848 cambia algo, ¿no? Como le digo, las ideas siguen ahí moviéndose en la sociedad. Pero como ya les dije, la población de abajo sí logró, ¿no? En 1930. Y estas ideas empiezan a volver a surgir en diferentes partes de Europa. Si buscan ustedes lo que fue llamada la Primavera de las Naciones, se pueden checar que empieza en Francia, se va para buena parte de Alemania, se va para Italia, sale ¿qué otro? Francia, Dinamarca, Polonia, Austria, sobre todo la parte de Hungría, porque Austria-Hungría se forma después de estas revoluciones del 48. Pues sí, hay una movilización gigante por toda Europa que pone en jaque y plantea un regreso al viejo régimen. Y es en este tiempo en el que Marx está escribiendo. ¿Alguien sabe algo del 48? No, nadie que haya escuchado la revolución del 48, que se haya enterado que hubo una movilización casi europea, que impacta, por cierto, a Latinoamérica. Y ahorita vamos a ver por qué impacta. Pero ¿alguien conoce qué fueron estas revueltas del 48? Pues, en distintas ciudades hubo revueltas, ¿no? Depende de la ciudad. Pero en casi todas las ciudades no hay como una razón conjunta, porque por ejemplo en Alemania los que movilizan son principalmente los estudiantes, y en Francia son los trabajadores y la gente pobre, en Inglaterra son especialmente los trabajadores, pero o sea, en general lo que podríamos decir es que es una revuelta de los trabajadores que se movilizan en contra de enemigos distintos en cada una de las ciudades de Europa, de las principales ciudades. Eso es lo que sé. Sí, ¿no? Hay una movilización de trabajadores, de liberales, representados los estudiantes, como acabas de decir tú en Alemania, y de clases medias, los que se están empezando a mover. Sí, dice que quedan 10 minutos, en dado caso hacemos otro enlace, ¿no? No, le puse habla más tiempo. Me va a decir que pague, ¿no? Sí, pero no te preocupes, o sea, hacemos otro enlace en friega, lo pasamos por el grupo. Va, si quieres, en lo que voy terminando esto de la diapositiva tú haces el enlace. Va, voy a hacerlo. Bueno, entonces son clases las diferentes, ¿no? Y exacto, ¿no? Como dice Manuel, cada país, cada región pedía sus cosas distintas, pero para 1848, que empiezan en febrero en París y luego se van expandiendo, ¿no? Pero para 1848, para finales del 48, las revueltas en París habían logrado expulsar al duque de Orleans, que era el buenondita, y establecer una república bajo Napoleón. Ahorita vamos a ver qué pasa. En Viena lograron que renunciara y huyera también a von Metternich, que era el creador del nuevo sistema europeo. Lo corren, ¿no? Las mismas revueltas lo corren y dicen, no, vamos a regresar a lo de antes, y se establece el Imperio Austrohúngaro. Y en Berlín los manifestantes obligan al rey de Prusia a que jure una constitución en la que hay elecciones libres, una constitución, libertad de prensa y la idea de unificar Alemania, porque Alemania estaba separado en como 39 pedacitos.
bajo un solo rey y que fue una república constitucional, ¿no? Se plantean estas cosas. Para el final del 49, todas estas cosas que les dije, se habían ido a la chingada. Todo le habían dado un retroceso. Todos los objetivos que habían tenido las clases bajas y los liberales se dan un retroceso. ¿Por qué digo clases bajas? ¿No? Dicen, la mayor parte de la población que murieron en las barricadas, por ejemplo en Berlín, eran solo el 15% de esa gente, eran gente educada, de clase y albañiles, ¿no? El mayor por ciento de la población que murió eran clases bajas. O sea, ¿qué hacían, no? La fuerza, el músculo de las movilizaciones eran las clases bajas, eran las clases obreras, que vivían en lo que Marx empieza a ver, ¿no? En esa industrialización de explotación en las fábricas, como bien decía Carlos al principio, sin derechos, sin posibilidad de avanzar, están jodidos, ¿no? Y esa gente es la que se moviliza y es el bulto, ¿no? De las movilizaciones. Por eso es importante estas, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Que estas movilizaciones que empiezan y que logran en un principio los objetivos, ¿por qué fracasan? Y esa es la pregunta que es central y es lo que va a plantear. Marx lo plantea desde antes, ¿no? Porque Marx lo plantea en febrero y da de cuenta que se al pie de la letra, ¿no? Pasa lo que dice, cuidado con esta gente, y en el manifiesto. Entonces, vamos a irnos caso por caso, ¿no? El caso francés, el caso en Francia, ya que logran quitar el duque de Orleans, el buen ondita. En Napoleón dice, en Napoleón III, que era sobrino, creo, del Napo I, dice, no, pues es que hay que poner una república y votenme por mí, y ya se establece la república. Pero el tipo se empieza a juntar con los liberales y con las clases medias y empieza a establecer un sistema de votos que les quitaba el poder a las clases bajas. Y a medida de que va haciendo acuerdos con los liberales y las clases medias, empieza a obtener un poder dictatorial, tanto que para 1852 se declara el dictador de Francia y luego se declara emperador, dando para atrás a lo que se había logrado, ¿no? Como de nuevo, uniéndose a las clases medias y las clases altas. ¿Por qué? Porque las clases altas ven que se está levantando mucho las clases bajas y dicen, se para y vencerás, ¿no? Llegan a acuerdos con las clases medias, dicen, bueno, te damos esto y esto y esto, te conviene más a ti, pero deja de lado todas las exigencias que están pidiendo las clases bajas. Y apoyan a este nuevo gobierno a un punto que cuando se da la represión de Napoleón y empieza a acabar los movimientos populares, ellos no dicen nada. Ellos apoyan a la militarización y al ejército que empieza a acabárselos. Entonces, no sé si les hace un símil en las independencias, por ejemplo, latinoamericanas, ¿no? Que son las clases acomodadas, las clases altas que se alían con las clases que iban surgiendo apenas, pero para eliminar un movimiento popular de obreros. Ahora, en Alemania, bien dijo Manuel, que son los estudiantes, ¿no? Tanto que se juntan en Hamburgo y plantean esta nueva constitución, nuevo bla bla, y le dicen al encuentro la reunión de los profesores, porque eran estudiantes y gente académica, que no tenían nada que ver, ¿no? con las clases trabajadoras. Y cuando pasa esta efervescencia del 48 y el rey de Prusia vuelve a agarrar poder, junta el ejército y le da palo, ¿no? a los movimientos, y llega a un acuerdo con las clases medias y los liberales y los intelectuales. Y dicen, miren, nos vamos a aliar, vamos a establecer una confederación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estaban pidiendo estas clases medias y acomodadas? Libertades económicas. Como Alemania estaba totalmente separada, eran muchos reinitos o principados, pues era muy difícil tú comerciar con otro, ¿no? Porque imagínate, tú ibas a comerciar con Hermosillo a Navojoa, y en Hermosillo y Navojoa había 8 principados, pues tienes que pagar la aduana por 8 de estas cosas.
Entonces le dicen, mira, dejémonos de cosas, vamos a hacer una, como la Unión Europea, tú puedes comerciar y la madre, y dicen los alemanes de dinero, va, pero necesito que me apoyes a darle palo a los movimientos obreros. Va, le dicen ellos también, ok, le damos. Oh. Y por eso se apaga la naciente movilización alemana dentro de un año, ¿no? O sea, y vuelve a tener el emperador, bueno, que no era emperador, el rey de Prusia, que había juramentado esta nueva constitución, que había libertad, dice, ni madre, todo para atrás. Todo esto con aliándose de las clases medias ilustradas. ¿Y qué pasa también en el caso italiano, no? No sé si alguien conoce a este tipo, ¿quién es? Monchi, estoy ocupado, ¿qué pasa? Sí. ¿Manuel? Garibaldi. Exacto, es Garibaldi. Pero que era más joven y guapo. Es que tenía como una imagen de Garibaldi, como el guerrillero, o sea, no sé por qué. Nunca. Si miro la mente de Garibaldi por la fecha, pues, pero... claro, entonces Garibaldi... Estoy confundido. No, chance sí, porque peleó aquí en Latinoamérica el tipo. Y sí, en México, según yo. Sí, según yo, México punteó. Era como... O estoy confundido, pero es como el tipo de guerrillero, claro, que se vino a pelear. No, él pelea con es lo que voy, pues. Justamente es lo que quiero ir. Él trata de unificar Italia y empieza desde el sur, pero empieza en forma guerrillera y muy a las guerrillas de latinoamericanas, empieza a aliarse con los pobres y a dignificar a las clases bajas y se le empiezan a unir. Tanto que tenía un ejército gigantesco cuando va avanzando hacia Roma y ningún ejército lo puede parar, pues. ¿Por qué? Porque los soldados, la madre, no, todo el mundo salía con él, no, es bueno, y no querían pelear. Y mientras va avanzando para Roma, dicen los doctor Ceseña, ¿me escucha? Dime. Y ya quedan menos de un minuto, entonces vamos a hacer esto. Yo voy a crear el enlace, ya está de hecho creado, lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp. Entran ahí. Si hay algún problema en darte los permisos para presentar la diapositiva, la presentación, perdón, pues tú lo haces, ¿vale? Igual ya vamos a terminar, sin presentación, yo creo que podemos. Sí, como sea, pero ya está a punto de terminar la presentación. Si quieren salirse de una buena vez, les paso el enlace. Sale, ya estamos a segundos. Sale, adiós, ahorita nos vemos. Ay. Si quieres proseguir, doctor. Bueno, entonces, no he estado grabando, no hay necesidad de doctor. Pues estoy grabando. No pasa nada, no te preocupes, tú síguele. Entonces, como les decía, el Garibaldi, ¿no? El tipo guapo que dice el Monchis, que iba enamorando por el sur de Italia. Pues va avanzando, ¿no? Va avanzando, les empieza a dar miedo al papado y sobre todo a Austria, que tenía controlado el noroeste de Italia, y empiezan a movilizarse para darle la madre. Entonces dice Garibaldi, bueno, pues sabes que tengo que hacer una alianza. Y esa alianza la voy a hacer con Piemonte, con Sardinia Piemonte, que era un reino que estaba ahí al otro lado, norte del otro lado, noroeste. Y le dicen los vatos, no, sí, aliate con nosotros, mira, y yo hago la unificación. Sardinia Piemonte hace la unificación, vamos a tener parlamento, va a haber todo voto de esto y esto y esto, ¿no? Y Garibaldi dice, no, pues de eso a que nos saquen la caca, ¿no? Pues va y salía con ellos. Y ya que se organiza la unificación de Italia, le da para atrás todo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Lo mismo, cuando se alían con las clases medias, con los liberales, los ilustrados y las clases altas, le dan para atrás a todo lo que estaba pidiendo las clases bajas. Entonces, agarré estos tres ejemplos porque son los más llamativos, pero lo mismo pasa en Austria, ¿no? Bueno, un poco menos, porque Austria sí logra pedir los derechos de los húngaros, pero en Dinamarca también pasa lo mismo, en España en menor medida, pero sí hay un colapso del 48 por estas alianzas con las clases medias ilustradas, que prefieren un beneficio propio que un beneficio comunal. Y dice, bueno,
si bien las clases bajas pelean y luchan por los intereses de la alianza, las clases medias ilustradas dicen, no, mis intereses, los otros a la chingada, ¿no? ¿Es un fracaso la revolución del 48? No realmente, ¿no? Porque estas ideas se mantienen. Aquí no vamos a brincar ya a después del marxismo, ¿no? Después del manifiesto. Y quiero que vean también lo que planteo esto ahorita y no al final de lo que sería la otra sesión de ya entrar al manifiesto, porque para que vean cómo influye las movilizaciones y el manifiesto en la organización laboral. De estas organizaciones de la gente, de los trabajadores, sale la primera internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores, que era en primer medida para solo hombres, luego se abarca para mujeres también. Por cierto, algo que dijo Manuel, las mujeres, ¿no? El rol de las mujeres que tuvieron en 1848 también es amplio, ¿no? Tanto que un historiador plantea que el primer movimiento feminista nace en Alemania organizado, ¿no? Nace en Alemania en 1848. Entonces, sí hay, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nace este movimiento? Porque había un buen número de trabajadoras en la industria que eran mujeres. Entonces, obviamente iban a luchar por sus intereses, ¿no? Y se iban a organizar también por sus intereses. Por eso la participación de las mujeres en la revolución de 1848 hacen un pico, ¿no? Entonces, ¿qué hace la organización esta ¿Alguien había escuchado la Primera Internacional? No. Como de la Primera Internacional, sí, pues sí la había escuchado. Luego la segunda, la tercera y hasta la cuarta, quinta, no sé, creo que ya no hay tanto consenso. Claro, pero ¿qué hacían? ¿Cuál es el labor de las internacionales? Pues organización de diferentes trabajadores, ¿no? Diferentes gremios, tratando de unificar en diferentes países, pues. Claro, era una organización internacional de trabajadores globalizarla, que funcionaba. No, sí, perdón. Sí, eso, pues, tratando de internacional, como dice, creo que hasta Estados Unidos había representantes. Sí. Creo que hasta hay un cubano ahí que acabó siendo yerno de Marx, algo así, no tengo muy claro eso. Pero sí, era la idea, pues, de todos lados, unificarla, aunque estaba muy concentrada en Europa, que era donde estaba más avanzado. Claro, se organizaban también a apoyar al trabajador, ¿no? Dice, bueno, un texto que tengo aquí. Una de las cosas que hizo, por ejemplo, la Internacional era apoyar a huelgas internacionales, ¿no? Si tú, por ejemplo, había una huelga en Bélgica y decía, bueno, pues a chingar a su madre los trabajadores, voy a contratar obreros franceses y me los voy a traer. La Internacional se encargaba de ir a decir a los obreros franceses, épale, tú vas a estar apoyando al patrón, o detener los trenes para que no llegaran, pues. Entonces era una organización que trataba de apoyar en ciertas luchas sindicales y obreras a través del se me llama la palabra, del mundo, ¿no? Vaya. No es la única, ¿no? También, por ejemplo, planteaban la idea de clase. Cuando hay una revuelta en Irlanda, ellos dicen que los irlandeses tienen que empezar a entender su identidad de clase y, para la lucha. Se no apoyen a los empresarios irlandeses porque es la misma que te está oprimiendo. No es cuestión de si es Inglaterra, es el del empresario, es del gran capital el que te oprime y no imprime. Entonces, sí, pues también empieza ese debate de la identidad nacional, pues no, ahí como que empieza a decir, somos clase, pues está también los anarquistas, hasta, según yo, en el primero está todos los anarquistas. Luego se revienta, ¿no? Por diferentes temas. Pero ahí empieza apenas a definirse varios puntos, pues, que es anarquismo, que es socialismo, que si los pedos nacionales, ahí como que empieza apenas a tratar de ponerse de acuerdo, pues. Tanto que María decir, ¿no? Creo que no soy un marxista, según lo que están definiendo estos, porque se empiezan a agarrar ideas ya con el manifiesto, empiezan a agarrar ideas y tratar de implementar, ¿no? Cuando, por ejemplo, otra de las cosas era la unidad del trabajador
ante los imperios. Cuando se declara la guerra entre Prusia y Austria, la Internacional manda delegados para decir a los obreros que no apoyen y no se metan en la guerra. Tanto que dos trabajadores y líderes de la Internacional, August Bebel y Wilhelm Liebknecht, votan en contra de la guerra, ¿no? Votan en contra de que Prusia pueda pedir préstamos, porque están en el Parlamento, puedan pedir préstamos para desarrollar la guerra. Curiosamente, Wilhelm Liebknecht va a ser el papá de otro Liebknecht que va a votar en la Primera Guerra Mundial ante lo mismo, ¿no? No puede el país pedir préstamos de guerra. Nosotros no podemos como partido socialista, el SPD era del socialdemócrata, no los socialistas, apoyar una guerra, ¿no? Liebknecht es aliado de Rosa Luxemburgo y lo terminan matando junto con Rosa Luxemburgo. Está en el bote mucho tiempo, en 1914, por no apoyar la guerra, y es el único, aquí son dos, pero en ese tiempo, en la Primera Guerra Mundial, es el único del Partido Socialista que vota en contra de la Primera Guerra Mundial. Entonces, estas ideas se van pasando, ¿no? Entonces, la Primera Internacional fracasa también, como dijo Monchis, por los pleitos, pero también porque tenía una idea internacional al momento que no era posible la internacionalidad, ¿no? De que llegara la información a otra, pues está más cabrón, ¿no? O mandar el apoyo. Entonces, para cerrar, este es el momento en el que Marx escribe el Capital. ¿Qué es el Capital? Es un panfleto para enseñarle al trabajador cuáles son sus condiciones y cuáles son las condiciones históricas en las que ha estado. Vamos a ver si se puede en otra. ¿Sí? ¿Montes? Diego levantó la mano primero. ¿Te refieres al manifiesto o al Capital? Ay, sí, perdón, el manifiesto. Sí, es lo mismo. Sí. El manifiesto. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que plantea? Que son ideas de Engels y de él, pero no entra sin mucha discusión, es nomás decir, mira, así está la cosa, esto es lo que nosotros como comunistas, esto es lo que planteamos. Pero quería, de nuevo, ya para terminar, quería que viéramos estas condiciones en las que se da la revuelta del 48, que es donde se nutre el proletariado, y donde adquiere una condición de lucha, y que Marx le da como que la teoría para levantarse. ¿Por qué se dan estas cosas? De nuevo, las condiciones de trabajo, pues ya sabemos que, como dijo Carlos, trabajan los niños y lo tenían limpiando las chimeneas y la madre, pero sí hay una movilización y el proletariado y el trabajador empieza a ponerse como sujeto político y sujeto social. Deja de ser una nota al pie, en la historia, a ser principal. Bueno, Hobsbawm y la madre dice otra cosa, ¿no? Que el trabajador viene de antes. Pero aquí es como que más claro, ¿no? El trabajador, y por eso es importante entender las condiciones para ver qué es lo que les dice Marx y cómo luego se organizan en esta Primera Internacional y luego en otros partidos, en los partidos socialistas, comunistas y en otras cosas. Por cierto, me voy recordando, Monchis, una de las cosas de las que se pelea la Internacional es con los anarquistas, con Boudry, ¿cómo se llama? Bakunin. Ese vato. Sí, Proudhon también, primero con Proudhon. ¿Cómo? Primero con Proudhon. Proudhon era como un poco mayor que ellos, y era como hasta Marx lo miraba pues primero. Proudhon. Es que lo ando buscando, pero no encuentro aquí el nombre. Bueno, no, pues francés. Proudhon. Sí, era francés. Chance estoy diciendo, es que lo tengo aquí anotado, pero no encuentro dónde están mis notas. Pero bueno, eso es, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar algo para cerrar? ¿No? ¿Monchis? Sí, no, nada más agradecer y resaltar la importancia del contexto. Aquí estoy dando apuntes de un libro que tengo de recopiladora escogidas de Marx. Yo hace mucho leí un par de escritos que es La Revolución y la Contrarrevolución en Alemania y la lucha de clase en Francia. Por la verdad lo leí hace mucho y no acabé de entenderlo bien.
Y ahora que comentas, ya me da el contexto, pues que eran revueltas que dieron esos tiempos, pues, esos años, tanto en Alemania como en Francia, pues. Entonces ya nomás resaltar la importancia de tener un contexto histórico de lo que estás antes de poderte leer algo, pues. Y yo creo que lo principal, bueno, que yo rescataría es, y que lo va a rescatar, bueno, lo rescata Marx antes en el manifiesto, es estas alianzas, híjole, que uno siempre, que las clases bajas va a terminar perdiendo entre las clases medias liberales. Raúl, no, Manuel Valencia. Oye, también el contexto, pero como que pasaron muchas cosas, ¿no? En todo este tiempo que nos narraste. Mi pregunta es cómo ves este asunto de que cuál fueran las iniciativas de la propia clase obrera en este momento. Porque, bueno, Marx es una persona y es solo uno, ¿no? Y él puede decir misa, pero qué decía la gente que estaba alrededor? Eso es lo que me interesaría saber, si, porque podría también ser más retórica, ¿no? Y podría ser, no estoy diciendo que lo fuera, pero podría ser más retórica de un solo hombre y no de un movimiento histórico. Es decir, ¿qué posición tenía la clase obrera, si estaba tan movilizada siempre o si solamente eran años específicos en los que se movilizaban por cuestiones muy materiales, como por ejemplo, no sé, problemas políticos o por cuestiones del salario, yo qué sé. Eso es como si nos podrías hablar un poco de eso. Creo que tú dijiste al principio, ¿no? La chispa que enciende la pradera, ¿no? No, hay momentos en el que pasa algo que son los detonantes de la movilización, donde según la teoría de movilización social, de los movimientos sociales, donde lo que tengas que perder, o sea, los chingazos y todo lo que te van a dar, es más grande lo que puedes ganar que lo que puedes perder. Y son estos momentos de quiebre donde se mueve. Ya había un momento en el que, ¿no? Pasa lo de la Revolución Francesa, pasa lo de Napoleón, donde hay opresión, hay un regreso, pero la gente ya también está pensando distinto. Súmale las cuestiones económicas, la organización también yo creo que es importantísimo, de un nuevo de una nueva clase que es el trabajador, pues, que ya no es el campesino, que ya no es los que están en las periferias, sino es el trabajador dentro de las ciudades. Si ven, todas las manifestaciones no son de, mira, empezaron a atacar los pueblitos. Un poco lo de Giuseppe Garibaldi, sí, pero la mayoría son movimientos urbanos, porque es el trabajador que se está levantando. Y lo de Marx, Marx es dentro de una generación también de intelectuales que está planteando eso, de filósofos que están planteando. Pero a diferencia de los de Marx y Engels sí se van a la lucha política y activismo político. Entonces no nomás se quedan así escribiendo, sino también se empiezan a organizar sindicatos, se empiezan a organizar partidos, que empieza a estar más el contacto con la gente. No, a diferencia de sus amiguitos, porque también Marx y Engels eran de lana, pues. Pero a diferencia de los otros que no van a decir, sí, te lo acepto. No, estos vatos sí se van. Y si dos caramelos campechanos. Y a lo mejor tienen un impacto más. Monchi. Una pregunta, ¿sí participaron en esas revueltas, no? En Francia. Engels pelea. Engels pelea en Berlín. ¿No? Engels sí pelea barricadas. Ándale, gracias. Y es eso, no es que estoy aquí como muchos de los liberales que les decía que apoyaban. Es otra cosa, es otra onda, ¿no? Sí, tú ve y tírale balazo. Yo soy el que está haciendo las cosas. No, estos vatos sí van a tirar bala. Bye. Entonces sí es unas cuestiones distintas de esto. Y de nuevo, un nuevo tipo de trabajador, de oprimido que está entendiendo su posición también en la sociedad, y que pueden llegar a exigir cosas distintas porque ya vieron que pueden, ¿no? O sea, antes pues, pasa la Revolución Francesa, le da idea y dice, bueno, al chingado, yo también puedo, ¿no? No sé si respondí. Sí, no, todo bien. Sí, me gustó mucho la respuesta. Y eso también, eso que mencionaste, si nos podrías decir, porque me parece que el contexto como que ahí me gustaría saber un poquito más
de todo esto que vimos, cómo se ve reflejado, así en pocas palabras, bueno, o en las palabras que quieras, pero cómo se ve reflejado en la obra de Marx es todo este contexto que vimos. Esa es una pregunta, y la otra pregunta que yo tenía, no sé, que me estaba haciendo, es, a lo mejor es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero me llama la atención cómo, si en ese momento están movilizados, ¿por qué ahora no? O sea, ¿por qué ahora no? ¿Y qué pasó, pues? O sea, desde tu visión. Empiezo por la última. Yo creo que no hay identidad de clase ahorita, que antes sí había, ¿no? Ahora es esta cosa que dicen, ¿no? Todos se creen clases medias, pues, y todos luchan por sus propios intereses. Hay una desmovilización y una pelear por individualización, ¿no? Que ya no se pelea por los grandes cambios colectivos, sino por uno. La otra vez veía un comediante español que decía: déjense de creerse clases medias, ¿no? Si cuando sacas un sartén en tu cocina tienes que levantar otro, no eres clase media, pues. Entonces, eso de creerse de clases medias y luchar por... es eso, ¿no? Y lo de Marx, no sé, pero Engels sí habla, ¿no? Engels, por ejemplo, escribe sobre la condición de la clase, bueno, es antes, ¿no? La condición de la clase trabajadora en Inglaterra es antes del manifiesto, pero sí escribe sobre la comuna, ¿no? Que la comuna es como que, la comuna de París es como que el logro o lo más característico del abandono de las clases, o sea, cómo un movimiento de clase obrera puede llegar a hacer algo hasta que lo abandonan las clases medias y le dan palo, ¿no? No sé si habló, la verdad, Marx sobre esto. Yo creo que sí, ¿no? Porque lo vivió. Obviamente tuvo que haber hablado, pero la verdad peco de ignorante y no sé, solo sé que Engels sí escribe de eso, ¿no? De cómo la Comuna de París es como un final de un proceso que empieza en el 48. Okay. Cuando ya la Comuna de París es cuando cualquier movimiento obrero que puede llegar a tener posibilidades se opacan y es destruido por, imagínense, ¿no? Pues pierden la guerra contra los prusianos, los franceses, los prusianos van avanzando hacia París y la gente de abajo se levanta a pelear por París y la madre, y ellos establecen un nuevo gobierno porque el gobierno que estaba antes había perdido y no sabían ni tirar, no eran pendejos. Pues. Y las clases medias y clases altas dicen, pues mejor me alío con los prusianos, ¿no? Que aliarme con esta bola de mugrosos que quieren hacer un cambio social grande. Y los citean y le dan en la madre, ¿no? A los pobres de la comuna. Pero, o sea, como hasta las ideas de nacionalismo que ellos plantean mucho, ¿no? Las clases medias y altas se opacan o se quedan de lado ante mis intereses primero, ¿no? Monchis. Sí, no, para complementar, de hecho, es que aquí tengo el libro ese que te digo. Engels puntualmente sí escribió, se llama Revolución y Contrarrevolución en Alemania, y está situado en 1848 y lo escribió como en 1852. Entonces menciona, y Marx tiene lo que es la lucha de clase de Francia entre 1848 y 1850, aparte del 18 Brumario, que es como dicen del otro Napoleón, del primo, el que nos invadió, según yo, el que de la guerra de la invasión francesa. Es ese mero que nos invade. Es ahí donde dice que la historia se repite, ¿no? Es como farsa. Ajá, la segunda como farsa, ¿no? Entonces, sí, como que sí tiene mucho material de este tema. Sí veo que aquí este libro son como unas 230 páginas fácil, nomás de puro, entre Engels y Marx de esa época. Más lo de la comuna, más lo breve. Sí, no, y también habla, por ejemplo, creo que es Marx, no me acuerdo si es Marx o Engels, habla de la invasión de Napoleón a México, y el Internacional también se pone, por cierto, todo esto, la invasión de Napoleón a México. Marx habla medio raro, cuando habla de México, porque no pone así como que medio pendejón, ¿no? Pero, bueno. Oye, creo que fuiste muy blandito con medio raro, ¿no? Sí, no, sí, es como que... Quería ser noble. Creo que prácticamente justifica la invasión porque íbamos a industrializarlos, porque si lo hubiera invadido,
iban a llevarnos a un capitalismo más rápido. Creo que algo sí es el planteamiento que hace Marx. Y de Bolívar creo que también habla mal. ¿Algo más que para cerrar? ¿No? Pues gracias a Monchis y Diego. No, sé, pues. están despidiéndose. Perdón, ahorita no puedo poner la cámara porque tengo un error, pero bueno, me escuchan. No sé si vas a mencionarles que esta es la primera parte, ¿no, Daniel? De todo el curso, o sea, sí, sí, o sea, si quieres decirles cuántas partes van a ser. No, pues creo que Sí. lo habían dicho al principio, ¿no? O sea, la idea es que ahora si me dicen, no mames, cabrón, estoy bien aburrido, pues ya no se hace. Pero si no, pues lo podríamos hacer, que lo que yo tengo pensado es, miren, justamente aquí, como que irnos viendo pedazos del manifiesto, qué es lo que va planteando cada cosa, ¿no? Así, que es lo que yo tengo pensado. Y en cada capítulo irnos así de qué es lo que plantea, qué es lo que pensamos, y que este sería el primer capítulo, que es sobre la burguesía y cuáles son su rol y la lucha, ¿no? Estás dando spoilers. No des spoilers, eso es cierto. No, está bien. No, sí, de hecho se ve muy bien, Daniel. Yo digo, yo opino, ya ves, te están echando porras aquí, entre el Pacheco y el Rábago. Yo también opino lo mismo. Me gustaría de que, pues no se estuvo Fátima, pero que hubiera mujeres, ¿no? En las pláticas hace falta. La convocatoria ahorita lamentablemente a lo mejor no se dio, coincidencia o lo que sea, pero para las próximas sí, esperemos que, bueno, Manuel, no sé cómo le vas a hacer, pero a lo mejor van a ser presenciales y pues tal vez ya no tengamos tu presencia, ¿no? Valencia. Hay que conectar un teléfono. Sí, a lo mejor tenemos que conectar el teléfono o ahí un chat, sí, ¿no? Para que estén. Sí, y pues sí, con mucho gusto. Pero sí, yo por lo que vi ese spoiler, que de los pocos que me han gustado, se ve muy bien, me gusta el análisis, cambia mucho la dinámica de lo que es un círculo, eso me gusta mucho y deberíamos seguirlo, no creo que es exactamente aburrido, aparte que usted, doctor, hace muchas preguntas, son necesarias. Dime. Ahora, la cosa es que también lo lean, ¿no? Creo que Diego, tú tienes un lugar ahí donde están los libros, ¿no? Que pones. Sí, lo puedo poner en digital, es muy fácil conseguir Sí, el libro. te lo paso. Sí, o sea, lo voy a poner en Bibliopatria ahí en el sitio. Pero igual ponga Manifiesto Comunista PDF y creo que hasta Rosa de Luxemburgo. Sí, así lo encontré yo. Sí, o sea, Rosa de Luxemburgo es lo maravilloso y van a encontrar muchas cosas de lo que necesitan sobre estudios, en pocas palabras, zurdos, ¿no? Pero marxistas, ahí van a encontrarlos. De todas maneras, lo voy a subir al sitio o lo voy a poner directamente en el grupo. Sale.